Amén. Buen día nuevamente, iglesia, que Dios los bendiga. Esta semana seguimos, como ya está siendo habitual, primer día de la semana, seguimos estudiando la primera carta a Timoteo. Las secciones que hoy vamos a desarrollar y vamos a llegar hasta el versículo 13, del versículo 8 al 13. Y si usted tiene sus Biblias, viene a hablar sobre los requisitos de los diáconos. Ya se había hablado sobre los requisitos de los ancianos o de los pastores, de los obispos. Y ahora entramos a un tema que es tremendamente difícil, podríamos decir así, de explicar, porque no hay mucha información. Sin embargo, vamos a tratar de que usted entienda. Cuando yo estaba en la iglesia Alianza, les había comentado hace un par de domingos atrás que me invitaron a ser anciano y yo había rechazado aquello. Sin embargo, había aceptado la posición de diácono. Pero imagínense, yo no sabía absolutamente nada, prácticamente, cuáles eran los requisitos para ser un diácono. Entonces, generalmente en la mente de las personas, y esto seguramente los vas a ver en todas las iglesias, ¿sí? El diácono es aquel que sirve, que está ahí atento a cualquier servicio que necesita la iglesia. Es alguien que ha sido puesta por el pastor o grupo de ancianos, podríamos llamarlo así, y que está ahí para recibir a las personas o para hacerse cargo de hacer, por ejemplo, para conmemorar la Santa Cena, de aquellos que manejan la parte económica de la iglesia, de aquellos que de alguna manera son encargados en una área que se necesita dentro de la iglesia. Más allá de aquello, generalmente se ve en ese ímpetu que tiene tanto el hermano o la hermana para desarrollar un trabajo. Y generalmente, menos se habla de los requisitos que la palabra establece, de las cuales hoy vamos a estudiar. Porque no es nomás ver a esa persona o a esa hermana que es diligenciosa, que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer, que tiene ganas de estar ahí. Y te cuento que cuando uno viene al Señor, los primeros años del Señor son pues así, eufóricos. Quieres hacer todo para el Señor. Y a medida que pasa el tiempo parece que desapareciera, como dice en la carta de Éfeso, han perdido su primer amor, y generalmente lo hacen pues porque tienen que hacerlo, pero no hay eso. Y generalmente los pastores o el pastor de la iglesia observa a aquellas personas y pues lo ponen en ese grado. Tan alejado de todo lo que es lo bíblico, podríamos decir así, en base a los requisitos que tienen que estar para que uno sea elegido diácono o diácona. Ahora uno dirá, ¿existe diáconos mujeres en la iglesia? Pues hoy día seguramente vas a tener con claridad, aunque la palabra no muestra una claridad específica, pero hay diferentes interpretaciones. Seguramente hoy día pues tendrás algo más certero de lo que si puede haber o no puede haber diáconas en la iglesia. Por eso es un tema bastante difícil de explicar y espero que tú entiendas. Muchos pastores a través de encuestas se dice que entre 15 a 20 horas se tarda en preparar una enseñanza. Y usted dirá, pero si apenas usted habla ni una hora, ¿no? Pero generalmente se tarda ese tiempo para preparar. Pero sin embargo, para este tema que hoy nos toca, creo que se necesita más de 15 o 20 horas para preparar, especialmente en mi caso, porque tengo que tener la más información que pueda recabar para darles una mejor enseñanza a ustedes. Amén, gracias. Ahora, si digo algo, no es porque lo he dicho en 3 segundos, pero ese decir en 3 segundos me ha llevado a mí quizá a leer incluso mucha literatura para determinar qué es lo que tengo que enseñar acá, porque trato de ser lo más responsable posible. Doy gracias a Dios porque de alguna manera aquí hay un librito, por ejemplo, que me mandó con Danitza, uno de los libros que me mandó José, y justamente me mandó sobre ancianos y diáconos, preguntas y respuestas. Y cuando uno ve las biografías del cual escribe esto, realmente mi biografía en mi persona no es nada, porque aquí vemos a un varón del Señor, un siervo del Señor,
prácticamente que tiene estudios hasta de doctorado en seminarios teológicos, bautistas, ¿no? Es realmente un erudito, o sea, entre los que está escribiendo saben mucho el griego, incluso hebreo. Vale decir que hay mucha enseñanza dentro de muchos hombres de Dios que han estudiado en función a este tema que hoy día vamos a aprender. Digo aprender porque no sabemos. Usted va a una iglesia y va a ver diáconos allá y no sabemos cuál ha sido, cómo les han elegido a esos diáconos, aunque la palabra del Señor está indicando esto a quién, a la iglesia, porque es la iglesia la que tiene que elegir a estos hombres, a estos siervos de Dios, para que cumplan esa función de diaconado. La iglesia es la que tiene que escuchar cuáles son las características que debe tener un diácono para poder elegir en algún momento en la vida de la iglesia, elegir un diácono o una diaconisa, en otras palabras. Pero ¿por qué sigues diciendo diaconisa, pastor? ¿Hay o no hay? Yo te diré que en el griego bíblico no existe la palabra diaconisa, no hay para el género femenino, diaconisa, porque hay una sola palabra que es diácono, que se usa tanto para hombre como para mujer. Ahora, en este estudio que vamos a hacer el día de hoy, realmente es bien controvertido, porque hay tantas líneas, y no estoy hablando de pastores o maestros carismáticos, estoy hablando de pastores que de alguna manera son como mi referente para que yo pueda adquirir el conocimiento. Y podría decirte que, por ejemplo, John MacArthur tiene una posición, ¿no? Suger Michelin tiene otra posición, J. Belmont Magui tiene una posición, bueno, que no se va ni a una ni a la otra y trata de evitar ese tema. Y en cambio, por ejemplo, este varón de Dios, ¿sí? Benjamin Merkle, tiene una otra posición, ¿no? En referente a de qué está hablando Pablo aquí cuando se está refiriendo a estas mujeres, si son llamadas a ser diaconisas dentro de la iglesia. O sea, te das cuenta, hay mucha información, cada uno presenta, podríamos decir así, parámetros o presenta argumentos, sí, por ejemplo, o razones para afirmar que las mujeres pueden ser diaconisas, aquí también en este libro presenta, o también presentan razones para afirmar que las mujeres no pueden ser diaconisas. O sea, te das cuenta, hay una línea donde dice, sí, pueden ser diaconisas las mujeres. En general, hay otros que dicen, no pueden ser diaconisas. Hay otros que dicen, estos versículos que se está hablando aquí, Pablo, que va a hablar, que está escribiendo a Timoteo, se está dirigiendo a las esposas de los diáconos. Otros dicen, no, se está dirigiendo a las esposas de los ancianos y de los diáconos. Otros dicen, no, se está refiriendo a las mujeres en general. Otros dicen que, por ejemplo, Miguel Sugelin dice, aquí no está hablando de mujeres diaconisas, sino de aquellas que ayudan a los diáconos, y pueden ser esposas de los diáconos, o pueden ser también viudas, mujeres jóvenes que tienen un servicio de apoyo a los diáconos mayores. O sea, ya te debo marear todo esto, ¿no es cierto? Entonces, voy a tratar de que tú entiendas, ¿sí? Y de alguna manera tengamos una posición quizá, ¿no? En la cual alguna vez tú puedas presentarla, si el caso así se amerita en algún momento. Ahora, si alguna vez te vas de la iglesia, no es para que tú vayas a esa iglesia y a confrontar, ¿no?, a cualquiera que dice diáconos o diáconas, que la Biblia dice que no existe, o que esto, que el otro. No es así, ¿me entiendes? No es tanto así, pero el tema está ahí. Y recuerda, Pablo está hablando a Timoteo para que pueda ordenar, sí, algunos asuntos que están dentro de la iglesia. Está dando directrices y le está diciendo, primero habíamos hablado ya de lo que son los requisitos para los pastores o ancianos u obispos. Ahora está entrando al tema de los diáconos en sí, dicen, de hombres que están puestos, o sea, están puestos en un cargo oficial como diáconos. Ahora, hay muchas consideraciones que podemos tomar antes de hablar de estos versículos. Pero ¿qué tal si leemos estos versículos para que podamos tener idea de lo cual vamos a enseñar en esta mañana? Versículo 8 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. ¿Qué dice? Los diáconos asimismo deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Amén. ¿Estamos ahí? Hasta ahí está claro. Acá hasta ahí se está dirigiendo a varones. Hasta ahí se está dirigiendo a diáconos. La única diferencia, aunque hay algunas palabras que no utiliza en los requisitos de los ancianos, la diferencia entre anciano y diácono, sí, simplemente es que sea apto para enseñar. Y vuelvo a repetirte, no solo los ancianos o diáconos tienen que tener esas características que hemos estudiado de los pastores que deben tener. Creo yo que todos los creyentes tienen que ser honestos, irreprensibles, ¿no es cierto? Sin doblez, ¿no? Sobrios, no dados al vino, o no. Tendrían que ser así, ¿entiendes? Pero aquí específicamente Pablo está dando a Timoteo directrices para que la grey o la iglesia, ¿sí?, escoja quiénes van a ser los ancianos, quiénes van a ser los diáconos. La controversia viene en el versículo 11 al versículo 13, porque aquí, ¿sí?, saca del grupo de los ancianos, saca del grupo de los diáconos, en este caso hombres, y empieza a hablar de ¿qué? Mujeres, ¿sí? Mujeres, dice, las mujeres asimismo, dice, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, vuelve a hablar de los diáconos, sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la controversia viene aquí cuando dice las mujeres, pero ya habló Pablo de las mujeres en el capítulo 2. ¿Por qué vuelve a introducir? Es que son mujeres y estamos hablando de un grupo de mujeres que vienen a ser diaconisas. Si usted agarra una Biblia, por ejemplo, en Nueva Versión Internacional, ahí ya no van a decir, ahí usted va a leer, no va a leer solo las mujeres, va a decir las esposas de los diáconos, va a decir en una versión. Entonces te das cuenta de la controversia que hay dentro de este tema, que son las diaconisas prácticamente. En función de hombres no hay mucha controversia, ¿sí? Ahora, recuerda, en estos versículos no está dando las funciones de los diáconos. ¿Tú ves? Está hablando de su persona del diácono, las características que debe tener un diácono para ser escogido. ¿Amén? Entonces, vamos a iniciar esta mañana. O sea, muchas de las iglesias lamentablemente no están manejando bíblicamente en algunos asuntos que de alguna manera no podemos tampoco dejarlo así, porque son importantes, porque están en la palabra del Señor. Yo les recordaré, por ejemplo, en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿sí?, había 3 pastores probando. O sea, estaba ahí 3 pastores probando. ¿Dónde existe la palabra que haya 3 pastores probando? ¿Sí? Aquí no estamos probando nada, porque aquí tiene que ser uno elegido y tenga que ver características que tiene, ¿sí?, que tienen que ser sometidos incluso a prueba para que ellos puedan elegir. O sea, no existe esa situación. ¿Y qué tal si no da? ¿No es? No. ¿Te das cuenta? De la misma manera, acá, por ejemplo, en el diaconado, no está diciendo, a ver, probaremos si sirve para diácono o diácona. No. Aquí lo primero que está diciendo es, pónganlo a prueba primero, ¿sí? Pónganlo a prueba primero en el área espiritual, en el área de servicios, en el área doctrinal, ¿sí? En algunas áreas que la palabra te está mostrando. Entonces, vámonos entonces ya al estudio prácticamente desde el versículo 8 al versículo 3. Sin antes decirte siempre, quien pone toda autoridad o aquel que sirve es Dios, ¿sí? Dios es el que establece a través obviamente de ¿quién? De la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 6, si tú te vas a Hechos capítulo 6, te acordarás que cuando estamos estudiando el libro de los Hechos ya habíamos hablado, y muchos argumentan que este es el origen, podríamos decir, del diaconado, aunque esta palabra, la palabra diácono en griego no está. Pero el verbo diaconeo sí está, pero no se les indica que estos 7 varones que fueron escogidos, varones, ¿me entiendes? No está la palabra diácono,
o sea, ni en todo el libro de los Hechos no está. Entonces, cuando hablamos de diaconado, estoy hablando de algunas consideraciones antes de entrar al estudio, ¿ok? Cuando hablamos de diácono, ¿sí? Es una palabra griega establecida especialmente para notar un cargo, ¿ok? Ahora, hay palabras que se asemejan a aquello. Por ejemplo, hay una palabra diácono, ¿sí? Hay una palabra que se menciona mucho, es diaconeo, diaconía, diaconión. O sea, son palabras griegas, ¿te das cuenta? Que se utilizan en función a ¿qué? Al contexto. ¿Qué significa? Cuando usa diácono, ¿sí? Está definiendo a uno que tiene una posición, que se le ha dado la posición de ¿qué? Realmente, de un oficial, o sea, de alguien que está en posición de diácono. ¿Te das cuenta? Cuando se utiliza diaconeo, o sea, puede ser en función al contexto de cuál puede estar hablando de distribución, de administración, puede estar hablando de sirviente, servidor, siervo, servir, de ayudante, de socorro, o sea, son tantas definiciones son tantas palabras que se puede usar con una sola palabra conforme al contexto. Quiero hacerme entender bien. Es difícil a veces para mí hacer que usted entienda. ¿Ok? Diaconía, servicio de alguna manera. Pero ahora, para entrar ya al texto, o sea, cuando hablamos de diácono, ¿sí? Tendríamos que hablar de que en realidad todos los creyentes somos diáconos. ¿Por qué? Porque diácono significa servir o mensajero. Servir. ¿Te das cuenta? Todos somos llamados a ¿qué? A servir. Por eso la Biblia nos dice, sírvanse los unos a los otros. De hecho, hasta Jesucristo es el diácono de diáconos, podríamos decir así, como decimos muchas veces, es el rey de reyes, es el señor de señores. Él vendría a ser el diácono de diáconos, por eso que les dijo a los apóstoles, les dijo a sus discípulos, les dio muestras de que Él no vino a ¿qué? A ser servido, sino a ¿qué? A servir. Entonces, servir es significado, o sea, de diácono. Todos somos en cierta medida diáconos. ¿Te das cuenta? Pero también la Biblia hace específico de que puede haber diáconos en función de un don especial. O sea, Dios da dones, ¿no es cierto?, a toda la iglesia, y quizá uno puede ser un diácono, un servidor, ¿sí?, en una área con un don especial, como la familia de Estefanas, que habla en 1 Corintios 16:15. Ahora, a nivel general, todos somos diáconos, ¿sí? Puede haber que uno de ustedes pueda tener un don especial y ese don puede manifestarse en servir a la iglesia. Por ejemplo, Timoteo, era llamado también diácono, pero Pablo determinó más a Timoteo como evangelista. Tenía ese don. Por eso le dice en sus cartas, sí, tú evangeliza. ¿Te das cuenta? Pero también la palabra diácono puede ser a una persona puesta en una posición. Y de esas solamente hay 3 versículos, de las cuales esta palabra diácono está como determinando en una posición. Es como decir, yo de aquí está la iglesia, bueno, obviamente esta iglesia es pequeña, pero estamos hablando en las iglesias, en las primeras, en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, en la iglesia de Creta, donde está Tito, ¿sí?, no se da requisitos de diáconos. ¿Por qué? Porque son iglesias pequeñas, ¿entiendes? Pero cuando uno se va al libro de los Hechos, en el capítulo 6, entendemos ya pues que la iglesia nació, ¿te acuerdas? Sí, aumentó los números de los creyentes, aumentó las necesidades no solamente espirituales, sino también materiales, al punto, dice, ¿no es cierto?, cuando leamos el versículo 6, ya que había muchas viudas judías que hablaban griego, que no eran atendidas, estaban siendo desatendidas, y pues los apóstoles dijeron, pues no es justo que nosotros, no es que, no queremos nosotros ya servir a las mesas, no es justo que nosotros descuidemos la palabra, sí, la oración. Así que ustedes, estoy parafraseando, elijan a 7
varones con estas características, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las necesidades de esa iglesia habían crecido no solo en el área espiritual, sino en el área también material, físicas, y había que atender. Entonces los diáconos, que muchos creen que es el origen del diaconado, ¿sí? Debían atender esas necesidades de esas viudas, de las necesidades para dar alimento, para repartir, etc. Acuérdate como en esos tiempos era una sola iglesia. ¿Te das cuenta? 30 años después, Pablo está escribiendo a Timoteo. Pablo está escribiendo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, y le está dando, tienen que elegir diáconos con estas características que no le pide a Tito, que está en Creta. No hay, solo para elegir ancianos. ¿Ok? Pues vamos a ir desarrollando y creo que vas a entender mejor. Muy bien. Entonces, hay algunas consideraciones que de alguna manera los estoy diciendo, pero que esperemos entender todo lo que es sobre el diaconado. Vamos a Hechos capítulo 6 un poquito para entrar ya al tema. Muchos creen que este es el origen de los diáconos. Vuelvo a repetir, la palabra diácono no está en estos versículos, pero sí está el verbo, ¿sí? Que es diaconeo, de servir. Por eso dice en el versículo 1, en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es como si yo diría, ¿saben qué? No es justo que yo me ponga a atender todo, ¿no? Es así, ¿no? Que yo les esté enseñando, ¿sí? Y tengo que estar atendiendo, ¿sí? El cuidar, porque en ese tiempo había muchas necesidades, no solo espirituales, sino también materiales, estar dándoles de alimento a las señoras que no tienen, ayudar en algunas necesidades físicas de los hermanos, etcétera, etcétera. Así que necesitamos varones con estas características para que se tomen aquello, hagan esas cosas, y que el pastor o los apóstoles en este caso, ¿sí? Trabajen, ¿sí? Sin tanta carga, sean la ayuda. Que los pastores solamente, podríamos decir así, se dediquen a dirigir, a pastorear la iglesia, a dar a la iglesia las cosas espirituales, y los diáconos, o sea, aquellos que son escogidos, ¿sí? Se encarguen de las otras cosas. Manejo de dinero, manejo de todo lo que se necesita en diferentes áreas dentro de la iglesia. Entonces, Pedro aquí está diciendo, no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ojo, nota aquí, no está diciendo, yo ya soy pastor, yo ya soy apóstol, yo no estoy aquí para hacer aquello, cosas, trabajos, no. Porque el Señor ya estableció a los 12 apóstoles, en el caso de los apóstoles, estableció lo que era ser un siervo. Les lavó los pies antes de ir, les dijo, no. Ellos ya sabían que servir era, pero aquí no está hablando de que, ya no quiero hacer, sino está diciendo, creo que ya no es justo, han crecido mucho la iglesia y necesitamos ayuda, en otras palabras. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, la iglesia. ¿Te das cuenta? Es la iglesia, no es que, el pastor pone a fulano, mengano, no, es la iglesia la que tiene que observar, ¿sí? La que tiene que probar quién puede estar en la posición de diácono o diácona. ¿Ok? Es la iglesia. Buscar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces, presentar, aquí está, hemos escogido, no sé de cuántos miles, imagínate, ya la iglesia había crecido mucho, ¿no? Mucho. Escogieron a 7, le dijeron, aquí está Pedro, muy bien, hemos escogido a estos 7 varones, y son nombres griegos, 7 varones,
¿sí? Que se van a hacer cargo de lo que ustedes estaban haciendo. Estoy parafraseando, obviamente, ¿sí? Ya no tengo que decirte eso, ¿no? Se supone que tú ya estás entendiendo cuando te digo eso. Que se van a hacer cargo, ¿sí? Pero uno dice, pero para servir las mesas, sabiduría, lleno de gracia. Y, hermanos, se necesita mucha sabiduría para repartir, yo creo, hasta alimentos, en tanta necesidad, tanta gente que está ahí. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles en ese tiempo, ¿sí? La iglesia había crecido mucho, ¿ok? Y había tanta necesidad. Imagínate si las viudas, las judías que hablaban griego, se podían rebelar, hasta podían dividirse la iglesia, y eso era peligroso en ese tiempo, dividirse la iglesia por simplemente hecho de que no les estaban atendiendo. Entonces, muchos creen que este es el origen del diaconado. Pero vuelvo a repetir, ¿sí? No existe la palabra diácono en estos versículos, pero sí el verbo, diaconea, ¿sí? Que sirva, que sirva. Entonces, cuando hablamos de diáconos o ancianos, tenemos que entender dos cosas. Los ancianos, ¿qué hacen? Dirigen, guían y gobiernan la iglesia. Eso hacen los ancianos. O sea, dirigen, guían y gobiernan la iglesia. Los diáconos sirven para realizar diferentes funciones. Pero los requisitos espirituales son los mismos, excepto que el anciano o el pastor sea apto ¿para qué? Para enseñar. ¿Ok? Apto para enseñar. Y obviamente vuelvo a repetir lo que el domingo anterior dije, ¿sí? Esto no es cuestión de talento. Es cuestión de que el Señor, ¿sí? A través del Espíritu Santo te dé ese don para enseñar a la grey. Muy bien. ¿Hemos entendido hasta ahora algo? ¿Sí? ¿No? ¿Todos somos diáconos? ¿Sí? Todos. Nos llama el Señor a toda la iglesia a servir. Por eso dice, sírvanse los unos a los otros. Y nos podemos servir en diferentes áreas, situaciones. Todos somos diáconos. Pero también, esta palabra diácono, ¿sí? Puede interpretarse a un don, a un servicio especial dado por Dios. Un don. ¿Te das cuenta? O sea, yo sirvo al Señor con este don que el Señor me ha dado. Yo tengo el don de evangelista, podría decir Timoteo, y sirvo con este don. ¿Amén? O también se refiere oficialmente reconocida a una responsabilidad que se da a un creyente. O sea, oficialmente no estamos hablando de aquí de una función, sino de un puesto. De un puesto. Y cuando uno ve la Biblia, uno ve, ¿no? Pastores. Lamentablemente en los tiempos de ahora se ha dividido todo, ¿no es cierto? No debería haber pastores y ancianos. No. Pastor y ancianos son lo mismo. ¿Te das cuenta? Pareciera que hay un grado. Pastores probando, no existe. O eso no es pastor, o ha sido o no ha sido elegido pastor. Y para elegirse, vuelvo a repetir, Pablo está dando a Timoteo características para elegir un pastor. ¿Ok? Pero en la carta que Pablo está escribiendo a Timoteo, no solo están los pastores, sino también están los diáconos. ¿Te das cuenta? Ahora, la controversia es más abajo si hay diáconas, mujeres. Esa es la controversia. Pero solamente estamos en el pastor, diáconos. Y de los diáconos, pues, ahora vemos hasta ujieres en las iglesias. No sé si has escuchado alguna vez. Ujieres, ¿no? Un montón de cosas. ¿Sí? Pastores y diáconos. Es aquí la elección que la iglesia debe hacer para la iglesia. Vuelvo a repetir. La palabra diácono en el griego bíblico no puede identificar tanto a hombre como a mujer. O sea, no hay una palabra griega para diaconisa. Hay una palabra griega para diaconisa en el griego postbíblico. No sé si captas eso. ¿Sí? En el griego original, en este momento en que Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿sí? La palabra diácono se puede referir tanto a un hombre como a una mujer. Para que tú me entiendas, vámonos a Romanos capítulo 16, versículo 1. Parece un seminario más que una iglesia, ¿no es cierto? Amén. Pero eso es bueno aprender. ¿Sí?
Fíjate en Romanos capítulo 16, versículo 1. ¿Estamos? Mira lo que dice Pablo aquí, a la iglesia de Romanos, dice, os recomiendo además, dice, nuestra, ¿qué dice? Hermana, ¿no ve? Mujer, hermana, ¿qué cosa? Febe, la cual es, ¿qué cosa dice? Diaconisa. Aquí la palabra griega que utiliza Pablo es diácono. ¿Por qué no ha utilizado una palabra en mujer? Diaconisa, una palabra griega que diga diaconisa. ¿Por qué? Porque no había en el griego, ¿sí?, una palabra para identificar a una diaconisa, o sea, una mujer. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, voy a ver completo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Te das cuenta? Vamos a Filipenses 1:1 para que entiendas mejor. A veces me quiero apurar y me va peor, puedo marearles peor, o sea que vamos a ir con calma. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Qué dice? Pablo a Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos y, ¿qué dice? Diáconos. Ahora, en estos dos versículos, Filipenses 1:1, en esta que estamos estudiando de Primera de Timoteo 3, de Primera de Timoteo, ¿sí?, específicamente está hablando de un diácono que ha sido elegido, o sea, ha sido como puesto como diácono. ¿Te das cuenta? En las otras más de 100 veces que se utiliza palabras, más o menos, palabras que no son esta palabra diácono, como diaconeo, diaconía, diaconión, ¿no es cierto? Implica un servicio en un área de trabajo. ¿Me estás entendiendo o no? O yo nomás me estoy entendiendo. Solamente son tres palabras donde se utiliza diácono. Timoteo, capítulo 3, lo que estamos estudiando, capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Como alguien que ha sido puesto. ¿Amén? En Filipenses 1:1 se utiliza la palabra diácono como un grupo de personas separados de los pastores, como puestos. ¿Te das cuenta? Y en Romanos 16:1 también, pero este Romanos 16:1 de Febe es muy controversial, o sea, muchos van en contra de que sea aquellos que no creen que una mujer debe tener el puesto de diácona, entonces tienen argumentos que quieren desechar esta palabra. ¿Estás entendiendo? ¿Amén? ¿Estás entendiendo o no? Amén. Entonces, cuando hablamos de diaconado, vuelvo a repetir, ¿sí?, no hay una información muy clara en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos 2000 años de lo que se escribió. En ese tiempo yo creo que tenían bien clara la situación. ¿Te das cuenta? Pero nosotros estamos tratando de ir a ese tiempo cual Pablo escribe y a veces no conocemos incluso todo el contexto a cabalidad y determinar realmente a quién se está refiriendo a estas mujeres, de las cuales vamos a hablar más adelante. Muy bien, entonces, está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces hay palabras que se utilizan, estas tres palabras, generalmente diáconos, diaconía y diaconeo, son usadas en diferentes lugares de las escrituras. ¿Qué significan? Van de acuerdo al contexto, ¿ok? Van de acuerdo al contexto. Ahora, vámonos a en relación al estudio que vamos a hacer. Habíamos empezado el capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde dan características o requisitos de los pastores, de los obispos o de los ancianos.
Ahora Pablo va a pasar a dar requisitos de los diáconos, o sea, los requisitos que deben tener aquellos que van a ser elegidos como diáconos. Por eso dice, en el versículo 8 dice, asimismo, ya hemos dicho anteriormente, que asimismo divide, podríamos decir así, a un grupo de personas. Así mismo, los ancianos, no sé, asimismo, los diáconos, está dividiendo un grupo de personas, ¿sí? Los diáconos. Asimismo, dice, es una palabra de transición que sirve para introducir una nueva categoría dentro del asunto global de los líderes de la iglesia. Entonces dice, asimismo, después de analizar el tema de los ancianos, en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, Pablo va a dar 5 aspectos en los cuales el diácono debe ser competente. 5 aspectos se tiene que tomar en cuenta para elegir a un diácono. 5 aspectos. ¿Se acuerdan? En el área de los pastores había 4 que habíamos estudiado, ¿sí? 5 aspectos, y Pablo dice, al diácono que ustedes van a elegir, tiene que ser competente primero en su área personal. Versículos 8, ¿qué dice en el área personal? Hay muchos temas que están repitiéndose de los mismos requisitos de los pastores. Y vuelvo a repetir, la única diferencia entre requisitos de pastores y diáconos, que es el pastor tiene que ser apto para enseñar. Ahora, el diácono no puede enseñar, la palabra lo dice, así como la mujer del pastor no puede ser pastora, el diácono tampoco puede enseñar. ¿Te das cuenta? Más adelante vamos a hablar más sobre eso. ¿Qué dice? Los diáconos asimismo deben ser, dice, primera característica que habíamos hablado en relación a los pastores, honestos. En la Nueva Versión Internacional quiere decir que sean honorables, que sean serios, majestuosos, deben ser con una mente seria, de carácter, personas que sean respetables, estimados, dignos de ser llamados diáconos, ¿sí? Prácticamente aquellas personas que tengan, Filipenses capítulo 4, versículo 8, en todo su quehacer, que todo lo que hagan sea en virtud, que agrade al Señor, ¿no? Todo lo que sea recto, todo lo puro, todo lo santo, o sea, prácticamente el que va a ser elegido como diácono debe ser una persona honorable. Pero cuando uno lee aquí honesto, pareciera que solamente dice que no robe, ¿no es cierto? No, esto va más allá, es más amplio en el griego esta palabra honesto. Es una persona que realmente se ha ganado esa característica ante los demás de que realmente ese hermano sea un hombre honorable. Un hombre que realmente diga, wow, mis respetos por este señor, ¿sí? En toda área que se le ve, ¿sí? Realmente esta persona es honorable. ¿Captas? ¿Sí? O sea, diácono tiene que ser realmente... Bueno, a mí me llamaron diácono simplemente, seguramente porque estaba ansioso de servir al Señor. Claro, quizá habrá visto algo, ¿no? Pero estamos hablando de que la iglesia a mí no me escogió como diácono, fue el pastor. Y aquí la palabra, ¿quién tiene que escoger? Obviamente el pastor también tiene pues su dirección, ¿no? O sea, obviamente, pero es la iglesia que tiene que escoger. Y tiene que ver entre la iglesia este varón que sea honorable. Que sea, dice, sin doblez. ¿Qué significa sin doblez? Esta palabra griega es dilogos. O sea, vale decir, en el griego traducido dilogos es dicho 2 veces. En otras palabras, para que tú mejor me entiendas, una persona que habla, ¿sí? 2 cosas, ¿no? O sea, para que me entiendas mejor. Una persona que le dice a uno una cosa y a otra cosa. En realidad, una persona que es hipócrita te va a decir a ti te amo y a la otra le va a decir a esa no me cae. ¿Te das cuenta? A eso se refiere una persona sin doblez, que cuente una historia a alguien para que le saque provecho y que le cuente otra historia a alguien para que le salga de provecho. Entonces, a eso se refiere esta palabra dilogos, o sea, 2 palabras. Está hablando doble cara. ¿Te das cuenta? Entonces, un diácono tiene que ser alguien que no tenga doble cara, que al hablar el diácono, sí, no debe ser hipócrita,
No, el diácono debe caracterizarse por una integridad, una constancia, una sinceridad y que hable una sola cosa, tanto al uno como al otro. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, un diácono debe ser, dice, sin doblez, dílogos, sinceros en Nueva Versión Internacional. O sea, no puede tener dos caras. Entonces, ¿quiénes tienen que ver eso? La Grey. ¿Sí? No, te cuento que ese señor es doble cara es. Dicen, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿Sí? Uy, a unos les habla lindo, y les hablan. Dicen, no, o sea, al otro le habla así. No, un diácono tiene que ser, ¿sí? Y tiene que hablar una sola verdad. Amén. También dice que el diálogo debe ser, el diácono debe ser, dice, como ya veamos otra característica de los ancianos, no dados a mucho vino, dados, volverse la mente, ocuparse en, ya hemos hablado de aquello, ¿sí? No debe ser la práctica habitual de los diáconos, ¿sí? Por ejemplo, tener una mente disolucionada. Ahora, uno no solo puede embriagarse por bebida, uno puede embriagarse por poder, ¿te das cuenta? Uno puede embriagarse hasta de odio, o sea, uno puede embriagarse por algo. Cuando hablamos de aquí no dado al vino, mucho vino dados, o sea, volver a la mente en griego, ocuparse con, estamos hablando de una mente que debe tener una mente clara, sobria, ¿me entiendes? No siendo embriagado por su posición, por su poder, ahora soy diácono, ¿me entiendes? No, o sea, tiene que ser humilde, ¿te das cuenta? Está hablando de una sobriedad, una claridad de mente, ¿sí? Algo que no se emborrache, ni por el poder, ni por la posición, ni por nada. Estamos hablando de eso. Entonces, ese diácono debe ser honorable, debe decir una sola cosa, no debe ser dado mucho al vino, o sea, a la disolución, a la embriaguez, ¿sí? No codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, ¿por qué habla Pablo esto? Porque los diáconos son aquellos que se van a encargar, más adelante también habla mucho en el capítulo 4 y 5, ¿no es cierto?, muchas veces los diáconos son aquellos que se van a encargar de la parte económica de la iglesia, porque recuerda, un diácono está puesto para que el anciano o el pastor, ¿sí?, se ocupe simplemente de enseñar, de guiar, de dirigir, ¿no?, las cosas espirituales de la iglesia, las cosas naturales, físicas, las que necesita la iglesia, en las diferentes necesidades que hay de la iglesia, están dadas a ¿quiénes? A los diáconos. ¿Te das cuenta? Entonces, un diácono, o sea, el pastor nos dice, ahora yo lo estoy haciendo hasta de diácono aquí, ¿no es cierto? Porque ustedes reporten, tengo que estar contando, anotando ahí, al final de mes o a mitad de mes tengo que ver cuánto hay, ¿no es cierto? Y ver si hay, no hay, y ver qué hago, ¿no? O sea, al final de cuentas. No, pero en ese tiempo el diácono tenía que simplemente dejar libre en esas actividades al pastor, para que el pastor se pueda dedicar al estudio, a la oración, y se dedique más a enseñar la palabra del Señor. Para eso los apóstoles eligieron a estos 7. No es justo, dice, ¿no? Porque nosotros necesitamos preparar, necesitamos enseñar la palabra, así que hay necesidades que los otros hombres hagan aquello. ¿Te das cuenta? Entonces hay esa necesidad de que el diácono no sea codicioso de ganancias deshonestas. Amén. También dice, ya, estas son las áreas en su carácter personal. Ahora, hay una segunda área en las cuales uno tiene que fijarse para que sea elegido un diácono. ¿Cuál es la segunda área? La vida espiritual. No solamente que sepa agarrar el dinero, contar, empezar a ver qué necesidades hay en la iglesia, se necesita esto, se necesita aquello, hay que hacer esto, hay que lavar. No solamente en eso, sino que también exige una segunda área que es la vida espiritual. Versículo 9. Fíjate, ¿estamos entendiendo hasta el versículo 8? Versículo 9 dice que los diáconos también que guarden, ¿qué dice? El misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, recuerda, el misterio dice aquí, no dice el ministerio. Cuando hablamos de misterio, recuerdas tú en los estudios anteriores, habían misterios que estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Por eso habla mucho Pablo en las cartas que escribe de muchos misterios
que no eran revelados en el Antiguo Testamento y que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Y hablamos, alguna vez hicimos el estudio, había el misterio de la encarnación de Cristo. Era un misterio en el Antiguo Testamento, que Dios se iba a hacer carne, ¿no? O sea, que iba a venir como hombre, era un misterio para el Antiguo Testamento aquello, ¿no? Había la presencia interior de Cristo en los creyentes, también era otro misterio. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1, 26, 27. En el Antiguo Testamento, ¿qué iban a pensar de que Cristo, que Dios mismo iba a habitar en un hombre? O sea, en cada hombre, en cada creyente. Y por eso Pablo les dice a los colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de que, de gloria, un día Cristo va a venir a morar en ti. El Espíritu Santo va a morar en ti, porque antes el Espíritu Santo solo podía estar, ¿sí? ¿Sobre quiénes? Reyes, sacerdotes, ¿no? Profetas, ¿sí? Cumpliendo una función. Pero ahora en el Nuevo Testamento, sí, ha sido revelado de que cada creyente, nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, son misterios de la unidad de los judíos y gentiles, que habla en Efesios 1, 9, 3, 4 y 6, ¿no? De que ahora ya no hay ni griegos ni gentiles, todos somos hijos de Dios. Bueno, no todos aquellos que creen en Jesucristo. O sea, son misterios. El Evangelio de la Salvación es un misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. La inequidad, según de Tesalonicenses 2:7, es otro misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia es otro misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué quiere decir esto? Que el diácono tiene que tener las doctrinas verdaderas para ser diácono. ¿En función a qué? A poder conocer estos misterios. O sea, estos misterios, o sea, debe ser ese diácono que tenga esa revelación de la verdad, ¿sí? En su vida. O sea, se refiere a las creencias doctrinales que debe tener un diácono. ¿Estás entendiendo esa parte? Amén. Amén. En el versículo 9, entonces dice, vamos a volver a leer, que guarden, o sea, esta palabra, que guarden, dice, o sea, un diácono tiene que predicar. O sea, no predicar, estoy hablando de predicar en sus hechos. ¿Ok? Estamos hablando de ese creyente que tiene que practicar en sus hechos lo que conoce. Lo que su pastor está enseñando, ese diácono tiene que ponerlos en obra. Y no tiene que salirse con otras doctrinas. Por eso está hablando Pablo en los anteriores capítulos, ¿no es cierto? Están poniendo dirección, que hay muchos ancianos que se han desviado de la doctrina, ¿sí? Están enseñando otras cosas, y el diácono tiene que también ser conocedor de los misterios de Dios, que guarden realmente lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Amén. Entonces dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe. Vuelvo a repetir, aquí la fe no es esa acción subjetiva de confiar en Dios. Aquí cuando se habla de la fe, está hablando del contenido de la verdad revelada. O sea, está hablando de la palabra. Esta palabra de fe que predicamos. Está hablando de la palabra. Entonces, con limpia conciencia, cuando dice aquí es la conciencia, que no le acuse. Es decir, que el comportamiento de un diácono debe ser consecuente a sus creencias. Lo que cree, ¿sí? Debe hacer. O sea, su comportamiento va en función a lo que cree. ¿Qué cree? Las doctrinas. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Entonces, en el área espiritual, o sea, un diácono también tiene que tener un conocimiento doctrinal verdadero. Y en función de ese conocimiento verdadero, ¿sí? Va a ser ejemplo. ¿Para quién? Para la iglesia. Aquel que es escogido como diácono no es escogido solamente para que se dedique a contar la plata o para que empiece a hacer esto, no, es para ser ejemplo de la iglesia, ejemplo de los hermanos, en todo, no solo en el área doctrinal, en su conocimiento, sino en el área espiritual, en su servicio, en su ministerio. O sea, tiene que ser ese ejemplo, ¿sí? Que esté libre de conciencia, o sea, que su conciencia no le acuse. Prácticamente que sea un hombre honorable, ¿sí? Que la conciencia no le diga, usted está mal,
Obviamente, siempre, todo cristiano, hasta el pastor, siempre puede tener un momento, ¿no es cierto?, donde puede estar, de alguna manera, caer en algo, ¿sí? Pero no es su vida normal o cotidiana. Porque hay diáconos, es verdad te digo, en la iglesia parecen santos, ¿no? Pero en su casa son diablos. ¿Te das cuenta? Entonces, no solo es el área personal, sino también es el área espiritual. Y en el área espiritual dice que tiene que estar formado doctrinalmente bien. Y consecuente a la formación doctrinal que tiene, su comportamiento tiene que ser de acuerdo a esa formación doctrinal. ¿Cuál es la doctrina que nosotros enseñamos? La doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Esa es la doctrina que nosotros manejamos. Amén. Entonces, un diácono va a tener limpia conciencia, ¿sí? Y obviamente tener una conciencia limpia te trae, pues, ¿qué cosa? Tranquilidad, paz. O sea, ¿te das cuenta? ¿No? Te da autoridad, te da seguridad. En cambio, cuando tu conciencia te acusa, ¿cómo te sientes vos? Vergüenza, temor, remordimiento, culpabilidad, desesperación. No sirvo para ser cristiano. Así viene o no viene, cuando la conciencia te acusa. ¿Y cuándo te acusa la conciencia? Cuando tú quebrantas un principio del Señor. Falta de disposición de servicio. Según Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16, Dios ha dado al hombre, ¿sí?, una conciencia. No necesitas ser cristiano para saber que lo que haces está mal. No necesitas, porque Dios ha puesto, dice, en el ser humano una conciencia. Y como ya habíamos explicado, en el cristiano esa conciencia se vuelve más sensible. ¿Te das cuenta? Y si te acusa la conciencia es porque sabes que has cometido algo, pero a veces somos tan... ¿Cómo se llama esto? Resistentes. No, hay una palabra, masoquistas. Sabemos que estamos haciendo mal, persistimos en eso. Persistimos en eso, sí, esa culpabilidad viene a nosotros, pero como seguimos persistiendo en eso, nuestra conciencia se cauteriza. Y empiezas a justificar ese hecho y después empiezas aquello y te pierdes, ¿te das cuenta? Te pierdes. Entonces por eso hay que ser tan sensibles cuando nuestra conciencia nos acusa de buscar al Señor y realmente poner un alto si es que tu conciencia te está acusando. O buscar por lo menos la orientación del pastor y decir, mire, esto me está acusando. Está bien, estoy mal, estoy sintiendo yo, será correcto, será realmente por eso que estoy sintiendo, para eso está. ¿Te das cuenta? Pero si te lo guardas, esa conciencia se va a cauterizar y después ni vas a sentir nada, es más, lo vas a justificar y es más, vas a seguir en aquello. Por eso tenemos que ser tan receptivos cuando estamos sintiendo algo mal. Puede ser incluso que tu conciencia te acuse, ¿sí?, en algo que ni siquiera está mal, pero para ti está mal. Por eso necesitas, ¿qué? Orientación. ¿Te das cuenta? Necesitas. Entonces, ¿está mal lo que estoy pensando? ¿No? Ya diré, sí, estás mal. No, hija, a ver. O hijo, no. Tú estás yendo ya a un extremo. Estás siendo muy legalista en esto, ¿sí? A veces te estás pasando ya de la línea de lo que el Señor dice, ¿no? Puede haber un consejo en aquello. ¿Amén? Pero muy bien, hay un área personal, hay un área espiritual que el diácono debe tener, estamos hablando de la elección de diáconos, ¿sí? Y está también el servicio cristiano, es otra tercera área para elegir a un diácono. Versículo 10, ¿qué dice? Y estos, ¿de quién está hablando? De aquellos, de los diáconos, también sean, ¿qué dice? Sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconato. ¿Sí? Sean sometidos a prueba, es dokimazo en griego, significa aprobar después de ser probados. Vale decir, un diácono, antes de que alguien se les diga, este debe ser un diácono, dice que este ya haya tenido que ser probado. ¿Te das cuenta? Probado, pero ¿en qué? En todos los aspectos que la palabra nos muestra, en los aspectos moral, sí, este es un hombre que es moralmente, por lo menos lo conocemos, moralmente, ¿sí?, irreprensible. No hay perfección, ¿no es cierto? Tiene una característica moral, ¿sí?,
tiene un crecimiento espiritual, en el área espiritual conoce doctrina, se comporta conforme a la doctrina que conoce, ¿no? Tiene un área en el servicio, actúa cuando debe actuar, ¿sí? No es un perezoso, no es un holgazán, siempre está sirviendo en la iglesia, siempre está poniendo ahí su esfuerzo en la iglesia. O sea, todas esas características tienen que ser sometidos a prueba. Y cuando aquí se está hablando de sometidos a prueba, aquí el verbo indica una prueba continua. Es como cuando sed llenos en el Espíritu Santo, en sed llenos y siempre llenos, ¿no? Continuamente, siempre seas probado, está diciendo, ¿sí? Esta persona que se va a elegir para diácono o para diácona, ¿sí? Sea una persona que ha sido probada, continuamente probado. Sí, los diáconos deben ser continuamente probados antes de ser oficialmente, que dice, ejerzan el diaconado. Aquí no hay probando, no hay pastores probando, no hay diáconos probando, sí, a ver, veremos si se sulta, si puede ir, no hay. Aquí está diciendo, sí, esta persona es así, sí, y esta persona, por tanto, debe ser elegida como diácono. Y cuando dice también, está refiriéndose al hecho de que así como a los ancianos se les ha pedido esas características, también a los diáconos se les pide esas mismas características. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Ya hemos hablado de esta palabra, ¿no es cierto? Que no les acuse de nada, ¿sí? Ojo, no hay nadie perfecto. Pero su vida continua muestra, ¿sí? Estas características que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Timoteo, si vas a elegir ancianos, tienen que tener estas características. Si vas a elegir diáconos, si vas a elegir, y debes elegir diáconos, porque la iglesia en Éfeso es grande, ¿sí? Debe tener estas características. Y también una cuarta área en la cual deben fijarse para los ser elegidos diáconos es en la pureza moral. Por eso dice, si son irreprensibles, los diáconos sean, ¿dónde estoy? Versículo. Si son irreprensibles, los diáconos, en el versículo 12, voy a saltar, que dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿sí? Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? ¿Qué es? Maridos de una sola mujer. Vuelvo a repetir, no descalifica ser diácono a un soltero, pero la norma dice que debe ser casado. ¿Ok? Ahora, muchos hemos hablado, ¿no? Pero Pablo era soltero. No, según todos los estudios que de alguna vez he aprendido y todo, les he dicho, muchos creen, hasta yo creo, que en algún momento de su vida Pablo era casado. Quizás su mujer murió, porque nadie puede ser miembro del Sanedrín siendo soltero. Los judíos eran tajantes con eso, y Pablo era. ¿Me das cuenta? Es más, yo creo, desde mi punto de vista, que en algún momento de su vida Pablo era casado. Pero bueno, no descalifica, pero Pablo ya asume con certeza en 1 Corintios 7 que él tenía un don de continencia, ¿sí? Él podía estar soltero, que no necesitaba, podríamos decir así, en el área sexual, tener a una esposa, a una mujer, aunque él mismo le dice a los apóstoles, ¿te acuerdas? En 1 Corintios capítulo 9, todos tenemos derecho a tener una esposa, ¿sí? Los apóstoles tienen, yo también tengo derecho para tener una hermana como esposa, pero, o sea, él, por el ministerio que tenía, por el llamado que tenía, pues estaba ahí. ¿Te das cuenta? O sea, no le quita, o sea, no quita a nadie un soltero ser diácono o ser anciano, pero no es la norma. Vuelvo a repetir, no es la norma, debería ser casado. ¿Sí? Amén, estamos entendiendo. Los maridos de una sola mujer, ya hemos hablado de aquello, ¿sí? No está refiriéndose a que tenga dos mujeres, sino que sea realmente ame a su esposa, ¿sí? Que su esposa sea todo para él. En pensamiento, en todo. Está hablando de que su amor, o sea, que sea marido realmente de una sola mujer en toda área, en todo aspecto. Como decía mi profesor, la mujer de mi vida, ¿sí? Ahí estamos. Y también una área que se tiene que fijar para que sean elegidos ancianos es en el área
en la vida hogareña. Por eso dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. De la misma manera, ya hemos hablado muy bien, los diáconos como los ancianos deben probar su carácter espiritual en el hogar, que gobiernen bien, que dirijan bien, ¿sí? No solo a sus hijos, sino a todos los referentes en su casa. Para dejar en claro esto, ustedes no tienen excusas de que sus hijos no sean creyentes. ¿Te das cuenta? Si alguna vez alguien anhela ser anciano o obispo, ustedes no tienen excusa. Mejor si son, obviamente, ¿entiendes? Porque usted ya conoce, usted ya tiene que educar a su hijo desde chiquitito, desde que nace, para que sea creyente. Instruye al niño en su camino y aún sea de viejo no se apartará de él. Ahora, en un momento dado se revelará, siempre hay eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero va a volver. Va a volver. Mejor. Así te quedas, no tienes que dar explicación ni tienes que estar justificando a nadie. Usted tiene que formar su hogar conforme a lo que el Señor dice. Muchos no han tenido ese privilegio. Muchos no han tenido ese privilegio. ¿De qué? Amén. A mí estamos muy bien. Pablo da todas las características, cómo se tiene que elegir a un pastor, cómo se tiene que elegir a un diácono, y ahora no problemática, sino el debate viene acerca de las mujeres. ¿Hay diáconas? No hay diáconos. Y resumiendo texto, John MacArthur indica que sí, puede haber mujeres diáconas. ¿Te das cuenta? Miguel Sugelén, ¿sí? Dice, no. Puede haber mujeres que ayuden a los diáconos. Bueno, ¿te acuerdas? Ambos dan conferencias en las mismas cosas. ¿Sí? El maestro, el teológico que escribe este libro, dice, él asume de que aquí Pablo está hablando a Timoteo a las esposas de los diáconos. ¿Ok? A las esposas de los diáconos. Bueno, eso te lo digo para que digas, ya. ¿No? Ahora, hay mucho debate en relación a esto. Si las mujeres pueden de alguna manera ser diaconisas. Hay mucho debate. Hay mucha confrontación entre aquellos. Y yo no lo voy a hacer problema tampoco. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué asumo? Si estoy entendiendo que esta palabra a sí mismo está diferenciando un grupo de personas de otro grupo de personas, también pues no puedo salirme de aquello. ¿Te das cuenta? Entonces diré también que aquí Pablo está hablando de un otro grupo de mujeres, ¿sí?, que pueden ser diaconisas. ¿Te das cuenta? Pueden ser diaconisas. Ahora, vuelvo a repetir, si yo quisiera hablarles de todos los argumentos que lo uno y lo otro dice, tuviera que tener unas 2 clases por lo menos, primero para hablar de los argumentos de aquellos que dicen que las mujeres no pueden ser diáconos. Y te puedo hablar otra clase de las mujeres, de los hombres, de los teólogos que estudian, te puedo dar argumentos de que ellos dicen que las mujeres sí pueden ser diáconos. ¿Ok? Y otros, bueno, que agarran uno y otro, dice, tanto las esposas, está hablando de las esposas de los ancianos como de las esposas de los diáconos. Entonces, yo prefiero asumir y digo, bueno, al final, ¿cuán importante es la mujer para la iglesia? Yo creo que esta iglesia no siguiéramos así si no hubiera mujeres. Discúlpenme la franqueza. Porque las mujeres, ¿sí?, en un momento dado, ¿sí?, realmente, no solo a través de la historia de la iglesia, las mujeres realmente parece que hubieran sostenido las iglesias, porque las mujeres generalmente son las más siervas del Señor, o sea, las que más sirven al Señor, y pareciera que los varones no son los que realmente asumen el liderazgo que la palabra del Señor dice. Yo entiendo que una mujer, sí, para el servicio de la iglesia, no solo ayudó a Cristo, porque Cristo tenía mujeres que le ayudaban en su economía, en todo, ¿te acuerdas? Sí, había mujeres que realmente acompañaban a Cristo y pues podían sustentar el ministerio aún de Cristo. Obviamente que Cristo podía ir a lo sobrenatural, pero habla de ese grupo de mujeres que estaban ahí al lado, ayudando al Señor. ¿Me entiendes?
¿Y qué más en todas las iglesias? Apolo y Priscila, siervos del Señor, ¿sí? Que enseñaron a Pablo, o diré a Apolos, ¿no? Que ayudaron dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué creemos nosotros aquí que habla de mujeres en general y no necesariamente de las esposas de los diáconos? Vuelvo a repetir, por ejemplo, este varón dice, aquí cuando Pablo está diciendo en el versículo 11, las mujeres, este autor por ejemplo dice, teólogo, sí, estudioso, doctorado en teología, él está asumiendo de que estas mujeres, aquí Pablo se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Y muchos dicen, no puede ser eso, entonces, ¿por qué no hay una directriz o características de las esposas de los ancianos? ¿Acaso son más las esposas de los diáconos que de las esposas de los ancianos? O sea, ¿te das cuenta? Hay una tremenda conferencia y no les voy a marear con eso, así que prefiero yo darles porque creemos de que realmente está hablando aquí de mujeres en general. ¿Sí? En mujeres en general. Primero entendemos que ya Pablo habló en el capítulo 2 de las mujeres, ¿te acuerdas? Las mujeres no se les permitió enseñar, o sea, no les permito que la mujer sea pastora, que enseñen en el culto dominical. Pueden enseñar, ¿sí? Están llamados. Es más, todo cristiano está llamado a enseñar. ¿Te das cuenta? Todos estamos llamados a enseñar. Todos. Entonces, primero, entendemos nosotros, desde el estudio que estamos llevando, entonces, no puedo yo separarme esta palabra a sí mismo y decir, no, a sí mismo aquí no está separando de grupo, no. Porque ya he dicho, a sí mismo significa que está separando un grupo de otro grupo, como dije. Asimismo, en el capítulo 2, versículo 9, ¿te acuerdas? Asimismo que las mujeres está separando un grupo. En el 3.8, los diáconos, asimismo, dice, está separando de los obispos, ¿sí? Y está entrando al área de los diáconos. Y si también esta palabra asimismo está en el que estamos leyendo, ¿sí? Asimismo, en el versículo 11, estamos diciendo que está separando. ¿Te das cuenta? Y muchos también dicen, ¿y por qué no ha puesto asimismo las esposas de los diáconos? Podría haber dicho eso, ¿no veo? No, así no nos librábamos de controversia. Pero no dice eso, sino que usa la palabra mujeres. Como separando un grupo de otro grupo. Y dice las mujeres. Entonces esa palabra sí mismo hace creer que es un grupo separado. También no hay un pronombre posesivo o artículo definido que relacione a esas mujeres con los diáconos. O sea, por eso no dice ahí, asimismo, las mujeres de los diáconos o sus mujeres, no hay ese artículo sus ni las, ¿sí? Que indican que sean las esposas de los diáconos. Vuelvo a repetir, si usted lee la Biblia, Nueva Versión Internacional, usted va a leer no las mujeres, sino las esposas de los diáconos, vas a leer, asumiendo de que está dirigido a las esposas de los diáconos, pero en el texto no nos indica realmente eso. ¿Ok? Entonces, Pablo no está utilizando la palabra diaconisas. Ya vuelvo a repetir por qué. Porque no había en el griego sí una palabra para definir a una mujer femenina. Se decía diácono tanto para hombre como para mujer. Por eso en Romanos 16:1 que hemos leído de Febe, dice a la diácono, o sea, a Febe, a esta hermana, atiéndanlo, ¿sí? Como es digno del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Amén. Muy bien. Entonces, y tampoco, muchos diríamos, entonces, si fueran las esposas de los diáconos, entonces, ¿por qué nuevamente dar requisitos? Sería incoherente. ¿Entiendes? Como volver a dar requisitos. No. ¿Entiendes? Entonces, ahora Pablo entiende, yo entiendo también, creo yo, ahora, tampoco me voy a hacer el problema. Si usted va a una iglesia donde no hay diáconas y tal, no te hagas problema. ¿A qué te vas a hacer el problema?
Así hay, amén. ¿Quién va a descansar mejor? Yo prefiero que haya o que no haya diáconos. A ver, en mi caso, por ejemplo, como pastor, preferiría que haya. Sí, pues no veo, o sea, porque me libra de muchos trabajos. Y me dedico más a la enseñanza de la palabra. Pero no porque se te sea más fácil tu trabajo. Pero ¿qué hago? No me haría lío. O sea, yo particularmente, yo creo que sí puede haber diáconos. Obviamente, lo que antes quizá no sabía era cuáles eran las características que debía tener una diaconisa. Y entonces entramos a las mujeres, ¿sí? Podríamos decir así, a los requisitos para las diaconisas. ¿Cuáles son los requisitos para las diaconisas? Y ahí está lo mismo casi, ¿no es cierto? Entonces no valía la pena repetir si no era otro grupo de personas. Pablo podía cerrar y decir, los diáconos y las diáconas, no, y las esposas sean honestas, sobrias y listo. Pero aquí pareciera que está hablando de un nuevo grupo. Ahora, obviamente hay mucho debate, los que yo he leído tanto que a veces me es difícil transmitirles. Porque es verdad, y hay algunos debates que se hacen o argumentos que también son dignos de considerar. Porque si en el capítulo 2 prohíbe que la mujer ejerza gobierno sobre el varón, dicen, ¿no es cierto? ¿Cómo es que aquí en el diaconado también puede ocurrir eso? Porque una mujer de alguna manera puede ejercer gobierno sobre un varón, por decir. ¿Te das cuenta? Y puede haber un conflicto. Entonces hay también argumentos válidos en los cuales se dice que no. ¿Me entiendes? Pero yo voy a seguir la línea de la cual estoy enseñándoles. Ya, pero no se hagan líos más adelante. Dice, así mismo, dice, estas son las requisitas de las diáconos, ya vamos, dice, si las mujeres, o sea, así mismo sean, ¿qué cosa? Honestas, ya hemos hablado, ¿sí? Otras también sean mujeres honorables, que puedan llevar una vida seria, ¿sí? Que las personas deben estar ante ellos por sobrecogimiento debido a su devoción espiritual, que se ganen ese derecho, es decir, esta mujer realmente es una mujer honorable, es toda una señora, decir, no, es toda una mujercita, ¿te das cuenta? Sí, que sean honorables, no deben ser calumniadoras, dice. Estoy en el versículo, no calumniadoras. Y aquí esta palabra no calumniadoras viene de diabolos. Fuerte, ¿no? En otras palabras, sí, que no sean diablas. Pero bueno, ¿y qué quiere decir aquí no calumniadoras? Que no sean chismosas. Pleiteras, que hablen ahí, no, o sea, ¿qué es el acusador? O sea, el diablo, diabolos es esta palabra calumniador. El diablo es un acusador de los hermanos. Entonces, que esta mujer no sea, ¿sí?, una chismosa, o que esté acusando y de todo y de nada. O sea, que sea honorable, o sea, que sea una persona, una mujercita, ¿sí?, que sepa controlar prácticamente su lengua, al igual que los ancianos y al igual que los diáconos. ¿Sí? Si no, dice que sean sobrias, vuelvo a repetir, sobrias en juicio. Obviamente no deben ser, obviamente ya descartamos de que aquí no está hablando de que sea bebedora, ¿no? Ni tanto anciano, ni como diácono, ni como diácona tiene que ser pues dada al vino, ¿no? No estoy diciendo que no te tomes. Ahora, en ese tiempo no había tanto problema, porque el vino, vuelvo a repetir, era parte de su alimentación, de su cotidianidad. No había Coca-Cola, no había mogonchichi, no había tostada, no había, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, se tomaba vino ahí, porque el agua tampoco era pues alcantarillado. Quizá habrá habido en algunos lugares buena agua, quizá en otras no, ¿me entiendes? O sea, parte de la vida era el vino. ¿Te das cuenta? Pero era un vino que era diluido, o sea, ahora. Y la Biblia ahora habla, ¿no es cierto?, en toda la Biblia, que ningún creyente, o sea, uno que iba a ser rey sea dado al vino, o sea, sea dado a la borrachera, en otras palabras. Por eso dice en Efesios también, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, disolución implica que tu mente te vuelves rambo, ¿no es cierto?, cuando bebes, o te vuelves malo, ¿no? o al revés también, ¿no?, un maldito de eso se vuelve también, como dice, mansito, hay también así, o sea, pero el hecho es que el vino, o no, disoluciona el pensamiento.
Vino, pero cerveza puedo, no. No. A ver, estamos hablando de una bebida alcohólica, ¿sí? No había cerveza, decían los árabes, después incluso descubrieron más adelante todas las bebidas alcohólicas. Muy bien, entonces aquí está hablando de que mujeres sean sobrias, ¿sí? Que tengan una mente, un juicio claro. Lúcido. Vuelvo a repetir, ¿sí? Uno puede estar embriagado hasta por poder, que no sea una mujer que diga, yo soy la diácona, ¿no? O sea, está diciendo que sepa, con sabiduría, por eso cuando hemos hablado Hechos 6, con sabiduría sepa manejar todas las cosas en función a lo que se presenta en la iglesia, ¿sí? Fieles en todo, dice, ¿te das cuenta? ¿Sí? Que sobrias, fieles en todo, deben ser absolutamente fieles, incluye la idea de no ser codiciosas, también de ganancias deshonestas, porque generalmente las mujeres son las que se manejan el dinero de la iglesia, ¿ok? Entonces, creemos nosotros, ¿sí?, de que en la iglesia hay ancianos, o sea, o pastores, o obispos, hay diáconos y también hay diaconisas, ¿ok? Respetamos los argumentos para aquellos que dicen que no puede haber diáconas, ¿sí? Respetamos los argumentos que dicen que sí pueden haber diáconas, ¿sí? De hecho, o sea, las diáconas que habían, creemos que no solo eran hermanas viudas, como habla más adelante en el capítulo 5, sino también que pudo haber diáconas que eran esposas de diáconos. Ahora, yo me imagino, ¿no es cierto? A ver, a los varones yo me imagino hacer las cosas que generalmente hay, ¿no? Yo creo que son las mujeres que tienen un llamado natural para hacer muchas cosas. ¿Te das cuenta? Si Alvarito fuera diácono, ya, diácono tú eres varón. Así la Biblia dice, varones nomás, no mujeres, tú lavas las cortinas, tú lavas esto, atendé aquello, o sea, no es cierto, o sea, ¿quiénes son más llamadas incluso al servicio de eso? Las mujeres, ¿sí o no? Hay que dar, en esos tiempos había mucha pobreza, o sea, había hambrunas, había que dar alimento, necesidades materiales a muchas personas que venían a Cristo, o sea, eran botas, no era como vivimos ahora. Yo me imagino, por ejemplo, a los 3 varones aquí cocinando, preparan las mujeres ahí, no, ha dicho diáconos, yo me siento ahí, hay que lavar esto, no sé, ustedes son diáconos, o sea, yo me imagino que los diáconos, de alguna manera en ese tiempo, si bien eran varones, por las costumbres que vivían, ¿sí?, porque era otra cosa, pues tenían a cargo mujeres que les ayudaban, ¿no?, en las funciones que tenían que hacer, en el hacer. ¿Te das cuenta? En el hacer. Entonces, específicamente los diáconos son aquellos que de alguna manera le hacen la vida más fácil al pastor. Para eso son puestos los diáconos, ¿sí? Para que los diáconos se pongan a hacer una cosa, otra cosa, las necesidades, ¿sí?, a fin de que el pastor, o el anciano, o el obispo, ¿sí?, se centre ¿en qué? En la enseñanza y en la oración. Es lo que dice en Hechos capítulo 6. Muy bien. Hay ancianos, hay diáconos, hay diaconisas. Yo no me hago problema si hay. Tampoco me hago problema si no hay. ¿Cuándo debe haber? Cuando las necesitas. Imagínate, si nombrara 7 de aquí, ya no hay. Todos son diáconos aquí, todos son ancianos. ¿De acuerdo? Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo 30 años después de Hechos capítulo 6. O sea, la iglesia creció. ¿Te das cuenta? Había una necesidad, por eso, de ancianos, ¿no?, plural, y había una necesidad de diáconos. Y también, creo yo, de mujeres, ya no lo llamamos aunque diáconas, aunque todas son diáconas, ¿no?, que ayuden al servicio. Pablo termina, con esto terminamos, el versículo 13, con las recompensas para aquellos que son buenos servidores del Señor. Pablo termina con, no basta con decir, yo me preguntaba aquí, ¿y por qué aquí no dice cuáles son las recompensas del pastor o del anciano? Porque podría decir, ¿no ve? Pero aquí está diciendo, hay 2 cosas, ¿no?, 2 recompensas para los diáconos, pero no para todos los diáconos, para aquellos que realmente hacen bien el trabajo de diaconado. Versículo 13 da, claro que en 1 de Pedro 5, 4, si no me equivoco, habla de las recompensas del pastor. O sea, yo soy un buen pastor, obviamente, ¿no? No me acuerdo si está en el 5.
Mira mis recompensas, ¿no? Si fuera, ¿no? O sea, Amén. 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 Dice. Amén. Aquí dice, ¿no? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto está hablando de la recompensa para los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso más atrás dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Sí? Dios así. Pero aquí Pablo está terminando, ¿sí? Para decirles, miren, oye, ¿y por qué Pablo dice eso? ¿No? Uno se pregunta, ¿cuántas personas desechan? No sé si porque no creen, no sé si porque les es muy pesado el trabajo, no sé si porque es muy pesado la posición de ser diácono, no sé, ¿cómo desprecian estas recompensas que Dios dice en su palabra? Fíjate el versículo 13. 2 recompensas que aguardan tanto a los hombres y mujeres que ejercen bien el diaconado. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado, primera recompensa, ¿qué es? Ganan para sí un grado honroso. Y aquí en el griego grado se refiere a un puesto elevado, o sea, metafóricamente hablado, ¿sí? Es algo honroso, dice, no solo para Dios, sino para aquellos también a los cuales está, ¿sí?, viendo. ¿Te das cuenta? Ganan, dice así, un grado honroso. Es una honra prácticamente ser elegido o ser llamado diácono. ¿Te das cuenta? Pero a muchos no les agrada. Es muy pesado. Mucho trabajo. Me hago problemas con los demás, quizá. No sé, ¿te das cuenta? Pero es algo honroso, esa es la recompensa. Ya quizá de los hombres no vas a recibir honra, porque generalmente es así el hombre. Pero para Dios es honroso. ¿Sí? Es una honra. Pablo, ¿cuántas veces dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8? ¿Sí? Darme el ministerio es pura misericordia, dice. ¿Sí? O sea, yo realmente no merezco haber sido llamado apóstol, pero es una honra, dice aquí. Entonces, están puestos, aquí esta palabra es como si estuvieran arriba en un pedestal, metafóricamente hablado, no con ese ánimo de arrogancia pecaminosa, sino que es una honra que Dios dice. Es una honra ser elegido diácono para Dios y para los que sirven. Entonces, porque a los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, dice, y la segunda recompensa, y ganarán, se me fue y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ganarán mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando habla mucha confianza, para que puedas entender de qué está hablando aquí, la palabra griega que se utiliza aquí es parresia, y se usa a menudo para el denuedo en el hablar. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica aquello? ¿Sí? Implica que cuando uno está en un cargo de diaconado o de diaconisa, ¿sí?, realmente Dios, o sea, la fe que tiene en Cristo Jesús hace que tenga un denuedo al hablar. Prácticamente va a tener un denuedo en servicios mayores que se le va a dar. Para que tú me entiendas mejor, cuando uno realmente está en un cargo, ya sea anciano, diácono o diácona, a veces el mismo cargo, ¿sabes qué hace? Te conlleva hasta estar más en santidad. ¿Por qué? Porque a veces tu conciencia misma te dirige y te puede decir, caramba, yo soy pastor, no puedo estar haciendo esto. Caramba, soy diácono, soy diaconisa, no puedo andar ya en estas cosas. Y cuando eso te hace, a veces
peleas una batalla mucho más fuerte y eso te da de nuevo para entrar, como dice en Hebreos, ¿sí? A los atrios, dice, con acción de gracias y decir, caramba, Señor, mi Dios. O sea, ¿por qué? Porque a veces tu conciencia no te está acusando y de alguna manera eso te lleva a crecer más y más y más. No sé si estás captando esta recompensa, ¿te das cuenta? ¡Ay! Ahora, por eso, cuanto más en la posición que tengas y pecas, a veces la posición te hace ver más miserable que otro. No sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Por eso es difícil. O sea, uno a veces quiere ser, yo quiero ser anciano, yo quiero ser diácono, yo quiero diaconisa. Hay una responsabilidad tras ese cargo. ¿Por qué? Porque es honroso. ¿Sí? Es para Dios. ¿Te das cuenta? Es un grado honroso que Dios te da de que tú te sumergas en ese servicio que no es fácil. No me imagino que sea un trabajo fácil, menos en los tiempos de Pablo. Yo me imagino ser diácono en los tiempos de Pablo, sí, ha debido ser también tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque tratas con las personas. ¿Te das cuenta? Tienes que poner autoridad en las personas. Y a veces tienes que decirle a las personas, oye, ¿qué hacemos? Hay una necesidad, hay esta situación, y te creas a veces conflicto, ¿sí? Pero otros no lo ven así y dicen, no, prefiero no hacer nada. Y me libro. Muy bien, te evitas de dos recompensas. ¿Sí? La recompensa que sea honroso delante del Señor. Entonces, Pablo está escribiendo, te limitas, te quitas. Aunque para muchos eso es más bien es un premio, ¿no? Es como siempre digo, pongo el ejemplo de los alumnos. Se portan mal, castigado una semana. Mejor para ellos. No, o sea, ya no voy al colegio. ¿Te das cuenta? Y a veces en el área de la iglesia también es así. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, estas son las características para elegir al pastor, a los diáconos, y si en tu iglesia determinan que hay diaconisas, estas también deben ser las características para estas mujeres. Y los que hacen bien esa labor de diáconos, ¿sí? Tienen estas dos recompensas. ¿Sí? Es honroso, ¿sí? Y además te va a dar de nuevo para seguir. ¿Sí? Para seguir y tener cargos mayores al servicio que hagas. Amén. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito, por enseñarnos siempre lo que dice tu palabra. Mi Dios, te amamos, Señor. Realmente entendemos tu palabra. Y a veces incluso, Señor, no comprendemos algunas cosas porque los tiempos, Señor, son distantes, pero tratamos de hacer entender lo que tú tenías, Señor, para ese momento y aún para este momento, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos preparas para un futuro, quizá para cuando lleguemos a un tiempo, Señor, donde no sabemos, quizá la iglesia pueda crecer, bendito Dios, podamos tener necesidad de escoger, Señor, muchos siervos de los cuales tu palabra dice, Señor, podamos tener conocimiento para aquello, Padre Santo. Gracias, Papito, bendice las ofrendas, Señor, bendice todo lo que tú nos das. Que esta semana, Señor, sea una semana de quietud, de paz, de tranquilidad. Te pedimos, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Señor, que la provisión siempre esté delante de nosotros, Señor, tú no eres, Señor, deuda ordenada. Tú cuidas a tus hijos, como dice tu palabra, y así creemos, bendito Padre. Gracias, Papito Dios, bendice las ofrendas, bendice a mis hermanos. Te agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.